Lo que ha sufrido Gerard durante 12 años, no lo sabéis. Cuando parecía que el empeño por seguir levantando calumnias en contra de Shakira comenzaba a disiparse, y cuando ella misma a través de fuentes cercanas a su entorno confirmaba que todo esto venía perfectamente orquestado por el clan Piqué, confirmando que el círculo cercano al exfutbolista, concretamente él y su padre, eran quienes daban órdenes directas a los medios para generar semejantes titulares, y de esa manera de algún modo generar ruido y hacerle sombra a la cantante en vista de tantos éxitos y galardones que sigue acumulando por el mundo, nuevamente esa nube gris vuelve con fuerza, pues parece que están empeñados en desprestigiar su imagen a como de lugar. Y es que todos esos señalamientos falsos contra Shakira definitivamente le han hecho mucho daño y siguen saliendo a la luz en las redes sociales, como aquellos extrabajadores que aseguraban que no se le podía mirar a los ojos, o Cristina Cárdenas, la coordinadora de figurantes, que llegó lejos acusando a la barranquillera de enriquecerse con su fundación Pies Descalzos, evadiendo impuestos, la misma que en sus 26 años de historia ha levantado más de 7 megacolegios en Colombia, cumpliendo los sueños de miles de niños de escasos recursos. Lo cierto es que cuando parecía que no se podía decir una barbaridad mayor, el mismo medio español que hace pocos días destapaba que Shakira no era solo mala jefa, sino que también era mala alumna, refiriéndose a las declaraciones de la coreógrafa catalana Chiqui Martí, quien presuntamente había desvelado que la cantante se tomaba muy poco en serio sus clases, acudiendo de mala gana e incluso sin hacer acto de presencia, vuelven a crear suspicacias, pero esta vez dándole donde más le duele a Shakira, el vínculo indestructible y más que envidiable que mantiene con su hermano Tonino. Y es que cuando ya se han dicho las falsedades más impensables de la cantante, ahora intenta meterse con su hermano Tonino y desestabilizar así a Shakira. Es algo que sus fans y quienes conocen de cerca al hermano incondicional de la barranquillera, su verdadero ángel de la guarda en todo este último año y medio tan complicado para la cantante, no lo pueden creer. Pues nadie puede concebir que ese hermano, que ha sido la persona que siempre está ahí, al lado de Shakira, que la guía por donde vaya y pisa donde ella pisa, y que incluso la protege de esos fans y de esos paparazzis que quieren tomarle fotos a Shakira para perjudicarla, y es como su escudo y protección, y cumple con las funciones de un padre velando en todo momento, no solo por su hermana, sino también por Milan y Sasha, ahora esté en el ojo del huracán, tras difundirse una nueva mentira que lo deja en una posición tremendamente delicada. Pues bien, según un ex trabajador de Shakira, concretamente un chofer, que encima no es que haya trabajado por años junto a la cantante, de modo que le permitiera conocer más detalles de su vida, sino que se trata de uno que la sirvió en Madrid exactamente durante 10 días, ha roto su silencio, confesando que la experiencia con la cantante y con su hermano Tonino fue una de las más desilusionantes de su carrera profesional. Pero es que la cosa no queda ahí. A partir de ese testimonio contundente, se han seguido declaraciones verdaderamente dolorosas para Shakira, poniendo en tela de juicio que su hermano Tonino realmente tenga buenas intenciones, y que la ayuda que recibe de él sea realmente desinteresada, porque aseguran que sería precisamente él, su supuesto fiel hermano Tonino, el único responsable de las filtraciones a la prensa. El conductor ha asegurado que le hicieron firmar un documento de 40 páginas donde figuran peticiones verdaderamente alarmantes, como que no se le puede mirar a los ojos a la cantante, o que incluso tenía que hacer algo muy peligroso para su propia vida y la de Shakira. Viene a decir que lo obligaron a conducir temerariamente por las calles de Madrid, forzándolo a que baje el espejo central del vehículo, para que así no estuviera tentado de mirar a la cantante en todos los viajes en coche. Pero espera, que aún hay más. También sostiene que Tonino no hace más que gritar continuadamente al chofer. El hermano de Shakira se sienta en el asiento del copiloto y te grita continuamente. Juega a que ella es ajena a la situación, cuando Shakira es totalmente consciente, y presencia de manera benévola cada una de las situaciones negligentes, dijo el chofer en sus declaraciones que fueron replicadas por el programa Socialité de Telecinco. Básicamente viene a decir que Shakira juega a hacerse la inocente, pero que es una sinvergüenza, incapaz de ponerle freno a su hermano, mientras es perfectamente consciente de esas situaciones de riesgo, como conducir sin el espejo central, sin hacer nada al respecto. Pero más grave aún es lo que terminan diciendo de Tonino, que además de tratar a gritos al conductor, es quien vende a la cantante, y sería el verdadero artífice de que desde el inicio de la ruptura con Piqué se filtraran tantas cosas a la prensa a cambio de dinero.
Según estos testimonios, era Tonino el que les daba señales a los paparazzis diciéndoles: Shakira ya no va a salir más, os podéis ir, o por el contrario, Shakira sale ahora, venid. Es realmente triste que viendo que no han podido con la cantante con toda la otra sarta de mentiras que desde hace semanas se vierte en los medios, ahora hayan apostado por destruir lo más bonito y puro que tiene Shakira, su relación de absoluta complicidad, apoyo y confianza con su hermano. Y es que si bien se ha insistido mucho en que es muy misterioso que justamente estos ataques comenzaran a provenir de la misma cadena televisiva con la que Piqué cerró un acuerdo con Cosmos, ahora han salido para desmentir esas acusaciones y declaran lo siguiente: Socialité hace años que se dedica a dar voz a estas voces anti-Shakira, y lo ha hecho sin cobrar de Piqué. Y Antena 3, que no tiene ningún contrato con el dueño de Cosmos, también da voz a ex empleados que detestan a Shakira. No hay un interés oculto de Piqué. Shakira tiene otro problema: sus aires de diva cutre venida menos. Al menos es lo que recoge el Nacional.cat, cuyos titulares casi siempre están centrados en desprestigiar a la cantante colombiana. Lo más triste es que ahora se empeñan en decirle al mundo que prácticamente a Shakira no solo que todos le odian, sino que además los hombres la dejan y hasta su propio hermano la traiciona, le ve la cara y se aprovecha de ella para hacer caja a su costa. Por si fuera poco, acusan también a la cantante de ser una persona totalmente egoísta, y lo de que sea buena jefa sería total mentira. No dan propina, te piden encargos y que les adelantes tú de tu bolsillo, y luego te ves prácticamente mendigándoles para que te devuelvan el importe que tú has anticipado de tu bolsillo para su capricho, confesó el chofer. Una de las fortunas mayores de la música y hace que el chofer le pague los encargos. Feo, innecesario y absurdo, remarca el Nacional.cat. Más o menos de entender que Shakira le decía: mira, cómprame unas flores y luego te las pago. Pero ese pago prácticamente nunca llega. Sin embargo, muchos se preguntan, ¿y han sido 10 días suficientes para que este supuesto chofer conociera tan a fondo a la cantante y las intenciones verdaderas de Tonino? Que hubiera escuchado sus gritos, ok, pero que supiera sus lazos con los paparazzis y la prensa, y encima todo a espaldas de Shakira, ¿de verdad alguien se lo cree? Ojo que aquí el principal perjudicado es Tonino, y no Shakira. Pareciera definitivamente un ataque encarnizado para darle a la cantante en su talón de Aquiles, y herirla de tal modo que le duela y mucho. Mientras tanto, los fans de la cantante la animan a que de una vez por todas diga todo lo que sabe y se defienda, y al parecer, algo de eso ya comienza a hacer Shakira, pues recientemente difundió un vídeo detrás de cámaras de ese comercial de Sabritas al ritmo de Devórame otra vez, con el que encendió las redes. En él se puede ver a una Shakira radiante y espectacular, pero sobre todo a una artista amable, empática, que disfruta de cada segundo tras bastidores, en complicidad absoluta con los figurantes, divertida, espontánea, ella. A ver si de una vez no nos creemos todo lo que dice la prensa, y que este ataque contra la cantante pare ya. Déjanos saber qué opinas de todo esto y síguenos para más vídeos.